Hermanos, vamos a hablar del siguiente texto. A esta prédica le puse, si podría llevar un nombre, le puse el regocijo. El regocijo que parece que cada vez está más escaso, ¿verdad? Está más escaso. Deja tú en la gente de afuera, en la gente de adentro, en los cristianos, en los hijos de Dios. El texto es: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La carta de los Filipenses 4, 4 y 5. Aleluya. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses, que según la historia bíblica fue la primera iglesia del continente europeo y que Pablo fundó en uno de sus viajes misioneros. Es más, el apóstol Pablo estuvo prisionero, él y su compañero Silas, a causa de predicar el evangelio, a causa de predicar la palabra de Dios en esa región. Y esta carta se dice que es como una especie de agradecimiento hacia ellos, hacia los filipenses, por todo lo que le habían ayudado en esos momentos difíciles para él. Es decir, el apóstol Pablo tenía una buena estima hacia ese pueblo, hacia esa región. Pero dentro de estos escritos, hermanos, de esta carta, hay un texto que es una instrucción fundamental, le voy a llamar así de esa manera. Ahora, cuando yo me pongo a escuchar estas palabras o me pongo a leer el contexto de todo esto, la historia, me pongo a pensar que Pablo les había escrito, ¿de dónde? Desde una prisión en Roma. Es decir, él estaba prisionero en una cárcel, en una celda. Y digo yo, ¿cómo es posible que él tenía ganas o ese gozo para escribirles y decirles, ¡hey, regocijaos! Me pongo a pensar que de esa manera lo estaba escribiendo, no les grabó un video, no, a lo mejor si les hubieran dado los videos en ese entonces, les hubiera dicho, ¡hey, hermanos, regocijaos en el Señor siempre! Como se usa ahorita, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando yo escucho esta palabra, digo yo, algo más se me viene a la mente, que también Pablo, el apóstol Pablo, sabía que iban a venir tiempos malos, tiempos peligrosos para todos los seguidores de Cristo. Y los estaba preparando, los estaba capacitando, los estaba instruyendo porque iban a venir tiempos malos. Sí, ya había, pero iban a venir más. Veamos un poco de historia. Efectivamente, en un periodo no muy lejano, empieza la primera persecución a los llamados cristianos o seguidores de Cristo. Se cree que la carta se escribió aproximadamente en el año 63 después de Cristo y una persecución inició en el año 64 por parte del Imperio Romano. En ese entonces se encontraba el emperador Nerón, el que dio inicio a todo esto. ¿Por qué? Porque les hizo acusaciones falsas en su contra, que supuestamente los cristianos, los seguidores de Cristo, habían provocado un gran incendio que abrazó la ciudad de Roma, hasta consumirla por el fuego, porque Roma fue incendiada. Y fíjate, cuenta la historia que curiosamente, dos de las colonias o barrios, como le llamamos ahorita, que no sufrieron ningún daño a causa del incendio, estaba habitada en su mayoría por cristianos y judíos. Las demás colonias, que fueron como 10 en su totalidad, todas fueron consumidas por el fuego, todas fueron destruidas. Y por eso fue el comienzo del odio y la persecución. Digamos, ese fue el pretexto. Estos se incendiaron, estos fueron, qué casualidad que a ellos no les pasó nada. Pero la mano de Dios estaba allí. Claro, todos pudiéramos decir, pero ya eran perseguidos anteriormente. De hecho, Pablo, ¿qué fue Pablo? Un perseguidor de la iglesia, ¿sí?
Pero aquí estamos hablando ya de todo el imperio, de toda la autoridad del imperio romano contra ellos. Imagínate, ahorita es como si dijéramos, la Guardia Nacional está en contra de todos nosotros. ¿A dónde ir? ¿A dónde vamos? El imperio romano era grandísimo, era muy grande, abarcaba demasiadas regiones. Pero bueno, así fue como sucedió. Cuenta la historia que hicieron grandes atrocidades con los seguidores de Cristo, con los cristianos, los llamados cristianos. Los mataron, los echaron a los perros para que se los comieran vivos ahí, que los destruyeran, perros bravos. Los crucificaban, como ya habían visto una crucifixión. Los incendiaban y los ponían como antorchas en las calles para que en las noches iluminaran las calles de esas ciudades. Hicieron bastantes atrocidades con todos ellos. Y así estuvo por más de 2 siglos, hasta que le llegó el turno, o le tocó, al emperador Constantino, y legalizó, digamos, el cristianismo, donde ya no iban a ser perseguidos de esa manera. Pero bueno, esa es otra historia. Hasta ahí nomás quería que supiéramos eso. ¿A poco es posible esa acción? ¿A poco es posible? Regocijaos en el Señor. Y te digo algo, hermano, según la palabra de Dios, según la Biblia, sí es posible. Sí es posible tener ese regocijo. Lo vamos a ver de esta manera, fíjate. Imagínate que ganaste $1,000,000 o $1,000,000, como quieras decirle. Y luego te das cuenta que perdiste $500 o $500. La verdad, yo no creo que le hagas mucho caso si acabas de ganar $1,000,000 o vamos a $1,000,000. Acabas de ganar $1,000,000 y se te perdieron $500. Yo no creo que le hagas mucho caso, que digas, pues ni modo, ¿no? Aunque a veces hay personas, hay cristianos que estamos preocupados por cualquier situación, por cualquier cosa. ¿Acaso no dice la Biblia? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Aleluya! ¿Y cómo es posible que se nos olvide eso? ¿Cómo es posible que de momento, cuando sabemos que tenemos grandes riquezas en Cristo Jesús, nos preocupen algunas cosas pequeñas, vamos a decirle así? De igual manera, hermano, las tribulaciones o problemas que estamos pasando no son comparados con lo que tenemos, con la ganancia que tenemos en Cristo Jesús. Fíjate, los psicólogos dicen, a mí me gusta hablar mucho de psicología, me gusta leer de psicología, libros que escriben psicólogos. Dicen que cuando una persona tiene pensamientos negativos recurrentes es porque ya alimentó su interior, su mente con esos actos. Entonces, una manera de romper con ellos, de destruirlos, es que intercambies esos pensamientos negativos por acciones o pensamientos positivos, vamos a decir. Es decir, contrarrestar lo que estás pensando, echarlo fuera. Y yo me pongo a pensar, wow, Señor, ¿qué razón tenías en tu palabra? ¿Qué razón tienes en tu palabra? Porque mucho antes de que la psicología existiera, tu palabra ya estaba. Tengo idea de que la psicología, reserva que me corrijan, fue por allá en 1850, 1830, no recuerdo por ahí la fecha. Y cada vez que yo veo libros o psicólogos o psiquiatras que hablan acerca de situaciones, porque normalmente leo psicólogos así que tengan que ver, que sean cristianos, que hablen de la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que dicen, la Biblia lo dice, la Biblia lo menciona, como que de ahí tuviera su base, vamos a decirlo así. Ahora, algo importante, hermanos, el gozo es la realidad, fíjate, el gozo es la realidad que se produce, ¿en dónde? En la comunión con Dios, porque la Biblia dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, aleluya, en tu presencia. Entonces, si no tenemos gozo, si a veces nos falta gozo, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿A dónde no estamos yendo? El gozo es una porción, hermanos, del Espíritu Santo. Esto significa que su fuente es espiritual.
Se produce internamente y opera en nosotros, independientemente, ¿sabes de qué? De las circunstancias, de lo que esté pasando alrededor de nosotros. En diferencia, ¿sí? En diferencia con la felicidad, ¿sí? La felicidad se puede originar por causas externas, por momentos que pasan en nuestra vida. Y de igual manera, así como llegan a nuestra vida, se pueden ir en un momento. ¿Cuántos de nosotros nos han dado una buena noticia y de repente, ¡ay, qué feliz me siento, qué suave! Y de repente nos dicen algo en contra, otra noticia mala. Híjole, ya no me siento contento, ya no estoy feliz. En ese preciso momento, dicen los profesionales de la salud, dicen que la felicidad, la emoción de feliz, es la que tiene las patitas más cortas, es la que sale inmediatamente. Cuando nos pasa algo, ¡pum!, sale volando. Podemos estar felices en un momento y de momento, ¡pum!, ya cambió todo. Pero es algo que debemos aprenderlos. Me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿a ti qué te hace feliz? Yo les dije, nada me hace feliz. ¿Pero cómo que nada? No, nada, es que yo decido ser feliz. No tengo que esperar. Claro, lo estoy aprendiendo, no desde que, ya me sé todo. Lo estaba aprendiendo y dije, es cierto, es que nada puede hacerte feliz. Tú eres el que decide si quieres ser feliz. Tú eres el que decide. Entonces, hermano, el gozo lo vamos a tener entre más pegados estemos a la fuente del gozo, a la fuente de la juventud. ¿Cómo dice la palabra? Dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondanza, mansedumbre, templanza. ¿Está bien, verdad? Son los 9. Entonces, ¿qué quiere decir regocijaos? O sea, felizmente calmados, calmadamente, estar tranquilos a pesar de las circunstancias. Y el regocijo es, o sea, regozarte. Muchas veces lo podemos demostrar con alegrar, con causa, gozo, placer, sentimiento intenso de alegría. El acto con el que se manifiesta la alegría, saltar, brincar, gritar, reír. Cuando estamos en la alabanza, aquí aleluya, muchos podemos empezar a sentir ese gozo y la presencia de Dios. Y cuando no hay alabanza y adoración, cuando no hay esa música, yo digo que debemos de traer la música por dentro. Amén. Ahora, ¿qué podemos decir del regocijo? El regocijo es una acción, fíjate, que puede manejarse a voluntad, pero en el Señor. Uno decide estar alegre. ¿Sí? Uno decide estar alegre, porque de otra manera, fíjate, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, no lo hubiera dicho, regocijaos en el Señor siempre. El resultado de la decisión, es el resultado de la decisión del corazón de buscar motivos para siempre estar felices, estar contentos, estar gozosos en el Señor, aleluya, y no en las circunstancias. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿pero será esto posible? Sí, la palabra de Dios lo dice que sí es posible. El asunto es que tenemos alimentado la otra área, lo negativo, vamos a decirle de esa forma. Dice la palabra de Dios, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Me gusta, hermano, siempre que me toca predicar o hablar, decir textos. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos aprendiendo. Palabra de Dios. Gloria a Dios. El regocijo, hermano, debe ser un estilo de vida. Regocijaos en el Señor siempre. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros hacemos siempre. Como comer, dormir, trabajar, respirar, descansar, leer, pensar. Y también deberíamos de añadir a esa lista, ¿estamos alegres o con regocijo? Estar alegres o con regocijo. Deberíamos de poner en esa lista todo el tiempo. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Si te fijas, cada versículo que te voy a estar diciendo tiene que ver con que tienes que estar en la presencia de Dios si queremos conservar ese gozo y esa tranquilidad en nosotros, en nuestras vidas. Orar sin cesar.
No que todo el tiempo estés hablando, estés orando todo el tiempo, todo momento, pero que sea continua, quiere decir. Que sea continua tu oración. En la mañana, en la tarde, no sé, todos los días a fulana hora. Estar pegados a la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Ahora, el regocijo, hermanos, es un deber. Si te fijas, la palabra que está mencionando aquí, regocijados en el Señor, siempre está en modo imperativo. O sea, es decir, como una orden. Regocijados en el Señor. Y de todos, fíjate, de todos nuestros deberes cristianos, de todos nuestros deberes cristianos que mencionamos, la alegría, ¿sí? El gozo, no figura en la lista. Si preguntamos a cualquier creyente, a cualquiera de nosotros, le preguntamos, a ver, ¿cuáles son los deberes de un cristiano? ¿Qué es lo que debe de hacer un cristiano? Diríamos, pues debemos bautizarnos antes que nada, participar en la cena del Señor, orar e interceder, asistir a las reuniones de la iglesia y de los grupos, diezmar y ofrendar, venir los miércoles a la oración, los jueves, cuando llegue a ver Rosco de Edge o algo por el estilo, ¿verdad? Los domingos a la iglesia, y así sucesivamente. Servir a Dios en algún ministerio, tengo que servir en algún ministerio. Sujetarnos a las autoridades, la vez pasada mencionábamos de las autoridades. Ejercer nuestros dones, ayudar al prójimo. Y tal vez, y debemos mencionar, no robar, no mentir, no cometerás adulterio. Y los mandamientos que los hemos mencionado tanto. Los ponemos en esa lista. Pero difícilmente incluimos la alegría o el regocijo en esa lista. No la ponemos. No la ponemos. Pero en adelante, hermanos, esta iglesia, aleluya, la vamos a empezar a poner. Alegrarnos, alegría, gozo en el Señor, aleluya. Y luego, posteriormente, hermanos, después de ese versículo, dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza. Ahora, gentileza significa buena disposición de la persona, cortesía, amable, educado. Pablo usa esta palabra que significa bondad, cordialidad, clemencia, consideración para con los demás. Es una buena cualidad que debería ser conocida por todas las personas, por todo el mundo. Deberíamos de hacer. Pero es que a veces, si no tenemos ese gozo, ese regocijo, difícilmente podríamos llegar a ser amables. Difícilmente podríamos ser gentiles para con los demás. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia, como decíamos, cuando el apóstol Pablo les dijo esta palabra, les mandó esta carta, debemos tomar en cuenta algo. Si revisamos la sociedad del primer siglo, de esa época, fue una sociedad endurecida por las guerras, las privaciones, la lucha por la supervivencia, donde se exaltaba el temple duro y la crueldad del imperio romano, y donde la vida no tenía valor, donde los esclavos eran asesinados por cualquier error. Muchos niños recién nacidos eran abandonados en las plazas, a su suerte, vamos a decirle así. ¿Para qué? Para que murieran. Evidentemente se mostraba que en ese lugar o en esa época la gentileza o la amabilidad no tenía cabida, no podía ser. Mas sin embargo, Dios a través del apóstol Pablo les manda a decir a los cristianos de ese entonces, qué bueno que de ese entonces, y también a nosotros nos dice, regocijémonos y que seamos amables para con los demás. Entonces quiere decir que si el Señor en su palabra lo está diciendo, entonces es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona y ya sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Y en ese tiempo, hermanos, regresando un poco a la historia, de repente aparece un tipo de personas
que siempre sonreían, que se mostraban gozosos y felices, que respondían con amabilidad y respeto a todo el mundo, los cristianos. Personas que recogían a esos niños abandonados, los alimentaban, los vestían, los educaban. Sin duda, este tipo de personas no podían pasar desapercibidos, dando testimonio por sus acciones, por sus conductas, por sus palabras. Y más por sus conductas que por sus palabras. Hermanos, en la actualidad, la situación del mundo ha cambiado. Porque la amabilidad se ha vuelto fría, ¿sí? Se ha vuelto fría y se ha vuelto parte de un interés. Si me conviene, soy amable. Si no me conviene, no lo soy. Se ha vuelto parte del comercio, de un negocio, de un restaurante. ¿Del qué voy a ganar con esto? La gentileza se enseña a veces para ganar clientes en un negocio. Que seas amable, que venga el cliente, que lo atiendas bien. Y está bien. No hay nada de malo con eso. No es que esté mal. Claro, y es una estrategia. ¿Por qué? Porque estás esperando algo a cambio, una ganancia. Pero se trata de ser siempre gentil, siempre amable en todo momento. Los hijos de Dios. La Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y qué es lo que segaremos? Que las personas conozcan al Dios que servimos, al Dios verdadero, que en esta iglesia se digan allá en vida, aleluya, gloria a Dios, porque sirven a un Dios verdadero. Y en todas las iglesias cristianas, aleluya. Nuestro galardón es grande, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Dios es bueno, Dios es grande, aleluya. El día de ayer, creo que mi esposa estaba mencionando algo ahorita, ¿no? De una prima de ella. Me dice mi esposa, toma, me dice, mira, me dio así un dinero, ¿no? 50 pesos, algo así. Me dice, te lo manda mi prima, dice, para que te tomes una soda, me dijo así. Y que muchas gracias por todo lo que le hemos ayudado. Y bla, bla, así, ¿no? No es que esté diciendo, ay, fíjate, les ayudamos. No. A lo que veo es que cuando nosotros ayudamos a las personas, Dios se encarga de recompensar. Ahora imagínate lo que Dios nos va a decir cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Aleluya. Pásale, te va a decir, aleluya. Gloria a Dios. Me quedé pensando y dije, aleluya. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, aleluya. Hermanos, el mundo allá afuera a veces ya no reconoce a los hijos de Dios, a los cristianos, por su amabilidad. Porque hacemos cosas, ¿sí?, que los demás hacen también. Nos contagiamos de las cosas del mundo. Andamos en chismes, en maledicencias. Nos es indiferente los problemas o situaciones por lo que pasan las personas. No somos empáticos. A veces batallamos con eso. Pero podemos ser considerados con los demás. Buscar el bien de los demás, donde todo el mundo pelea por sus cosas. La luz de los hijos de Dios debe resplandecer, aleluya. Así que si según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, aleluya. Pero bueno, vamos a regresar al regocijo. Ahorita veíamos, hermanos, que en aquellos tiempos había gran persecución hacia los cristianos. Más sin embargo, la orden era regocijaos en el Señor siempre. Pero ahora, hermano, nos venimos aquí, a nuestra época, a nuestra era. Y tal vez pudiéramos decir, pues no tenemos persecución, al menos como la tenían en aquel entonces, donde todo el imperio romano estaba tras ellos, todo un gobierno estaba tras ellos. Pero bueno, en algunos lugares del mundo sí aplica este tipo de problemas, aquí en nuestra era actual, para algunos misioneros y cristianos que viven en algunos lugares
y países difíciles donde el cristianismo es difícil predicar la palabra. Pero bueno, tal vez nosotros no estemos pasando todavía por algo similar. Pero ¿qué hay de las cosas, hermanos? Las cosas o situaciones que nos roban el gozo de repente, ¿sí? Que nos hacen sentir aplastados, sin ganas de servir con gozo en los caminos del Señor, sin ganas de servir, sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de venir a las oraciones. ¿Por qué? Porque hemos perdido el gozo, hemos perdido el estar contentos, el servir con alegría. ¿Qué hay de eso? ¿No tenemos persecución tal vez? Pero todos los problemas que tenemos, que a veces nos aplastan. Este texto que leímos, regocijados en el Señor siempre, no cabría aquí en esto. No cabría en los problemas que tenemos actuales ahora, en las situaciones por las que pasamos ahora. Claro que sí, en aquel entonces había ese tipo de situaciones. Y también a lo mejor estas que vamos a mencionar. Pero ahora de repente tenemos nada más estas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mencionar algunas. Serían muchas, pero pues no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? La ansiedad. Algo que te roba el gozo, la ansiedad. El mal de este siglo, dicen los que saben, dicen los expertos, el mal de este siglo. ¿Sabías tú, hermano, que ahorita en la época que estamos viviendo, la tecnología, los aparatos eléctricos, las pantallas, todo lo que usamos, sabes que eso nos está haciendo ansiosos? Y no estoy diciendo, vamos a dejar de hacerlo. No, dicen los que saben, si tú, por ejemplo, si tú duermes en la noche tus 8 horas, tus 7, 8 horas, y te levantas con una pesadez, cansado, como si no hubieras descansado, la tecnología, ¿sí?, te está afectando, es lo que dicen. Se llama el spa, así como voy a ir a un spa, eso que te da masaje y todo, ¿verdad? Síndrome del pensamiento acelerado. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad estamos teniendo, hermano, mucha información que nuestro cerebro está acelerado. Y eso nos está haciendo ansiedad en nuestras vidas, dicen los que saben. La tecnología nos está acelerando nuestra mente cada día, nos está afectando. Así que si tienes algunos síntomas de eso, que te levantas pesado en las mañanas, sin ganas de avanzar, pero ¿cómo si dormí tantas horas y esto, otro? ¿Cómo es posible que no me pueda levantar con ánimos, alegría, fresco y lechuгado, como dicen? Yo creo que ninguno de nosotros conoce esa frase, me levanté fresco y lechuгado. En la era actual yo creo que ya no se usa. Muchos me están viendo y diciendo, sí es cierto, nos levantamos con una pesadez por las mañanas que no nos podemos levantar. Síndrome del pensamiento acelerado, le dicen, ¿no? Ahora, ¿y qué significa esto? Que no le estamos dando el lugar a Dios ante los problemas, ante las situaciones, y queremos resolverlos a como nosotros queramos, de la mejor manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? No importa lo que estemos pasando. Ahorita la hermana leyó ese texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En el mundo tendrás aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué pudiera ser que de repente vienen problemas a nuestras vidas? Que tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, tengo que ir al mandado. Los gastos en general vienen a nosotros. Y la palabra de Dios dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni lo que habéis de beber. Ni estáis en ansiosa inquietud. Más adelante dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. En otro texto dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero nos gusta escuchar y todas estas cosas serán añadidas, pero no buscamos el reino de Dios y su justicia. En tu presencia hay plenitud de gozo. No nos conectamos a la fuente del gozo. Y luego dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestra mente en Cristo Jesús. Las batallas de la mente que ahí les dejamos. La ansiedad. Podemos perder el gozo por la ansiedad. ¿Y qué hacer? Aleluya, ahí está. Contrarrestar, ahorita decíamos, contrarrestar esos pensamientos negativos con pensamientos positivos. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios? Gloria a Dios. Otro que te quita el gozo, el enojo, la ira, el agravio. ¿Cuántos se identifican? No me digan, no levanten la mano. Cuando con frecuencia le damos lugar al enojo, dicen que cierra todos los caminos hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando damos lugar al enojo en nuestra alma, le abrimos la puerta al pecado y al diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se fijan? Ni deis lugar al diablo a través del enojo. Y es que una persona enojada, hermano, puede contagiar tranquilamente a todos los que lo rodean en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia, fíjate, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Otra versión dice tontos o bobos, así lo interpreta. Ahora, puede pasar cuando nos dicen algo de repente que no nos gusta, algo que no nos gusta nos dicen. Y en lugar de pensar en ese momento y encontrar la solución, nos enojamos inmediatamente, enseguida. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Pedirle a Dios, hermano, en ese momento que nos dé sabiduría, para enfrentar esa situación a fin de permanecer en la bendición de Dios. En ese momento, a veces decimos, tenemos la mecha muy corta, pasa algo. ¿Pero sabes por qué pasa también? ¿Qué decíamos ahorita? En tu presencia hay plenitud de gozo. Porque nos hemos alejado de la fuente del gozo. Nos hemos alejado y cualquier cosa viene a nuestras vidas y nos puede dañar, nos puede golpear. Ahora, muchos de nosotros también tenemos a veces mucho conocimiento, leemos esto, leemos aquello. ¿Sí? Pero la verdad a veces no lo ponemos en práctica. Muchos podemos leer la palabra de Dios, leer la Biblia, oh, qué bien, me leí, todo el año la leí 2 veces, pero no la ponemos en práctica. No le pedimos a Dios sabiduría para que nos diga cómo poner en práctica la palabra de Dios. Y sabes una cosa, el mero conocimiento sin ponerlo en práctica no sirve absolutamente de nada. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, no, pero hace como unos 5 o 6 años, yo casi no leía libros. Leía si acaso 1 libro o 2 libros al año. Y me propuse, dije, voy a empezar a leer 20 libros por año, dije. Y sí, lo empecé a hacer y gracias a Dios se me hizo el hábito. Hasta que un día dije yo, ¿y de qué me sirve leer tantos libros si no voy a bendecir a los demás con la enseñanza, con lo que me dé, si no me va a servir absolutamente de nada? Si no los pongo en práctica, no me va a servir absolutamente de nada tener tanto conocimiento. No me sirve de nada tenerlo nada más almacenando mi mente. Almacenándola muy, ¡ay, qué conocimiento! Sí, cuando estás en una reunión puedes opinar de todo. ¿Por qué? Porque conoces mucho, sí, pero si no ayudas a los demás con eso, si no lo pones para tu obra, para el Señor, todo eso, pues la verdad a mí, sinceramente digo yo, pues no sirve de mucho. No sirve de mucho que tengamos tanto conocimiento. Dicen que con solo probar el agua o el alimento, uno no puede jamás recibir las benéficas cualidades generadoras de vida. Con solo tener esos pequeños conocimientos, si ese conocimiento no lo ponemos en práctica, poco va a sacar provecho a nuestra vida. Igual la palabra de Dios, si la tenemos ahí, todo me lo sé, pero si no la ponemos en práctica cuando debemos de ponerla en práctica, absolutamente de nada va a servir, de nada. Dice Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones,
o dichos, y se multiplicarán años de vida, dice el Señor. Aleluya. Ese es el enojo, hermano. Pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a enfrentar eso. Otra, hermano, insatisfacción. Y es que es muy fácil, hermano, enfocarnos en lo negativo y ver todo lo que está mal en nuestras vidas. Y ahora, otra cosa, no hay nada malo con desear cosas buenas o que las cosas sean diferentes. No hay nada malo en eso. Pero cuando esa actitud se convierte en parte de nuestra vida, que forma parte de nuestra vida, entonces empezamos a sacrificar la paz que Dios nos da, la relación que Dios nos da. Insatisfacción que podamos sentir. Dice la palabra de Dios, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que a veces, hermano, cuando no te aceptas como somos, ¿sí? O con lo que tienes, y estamos pensando todo el tiempo en cómo podernos sentir satisfechos. Se dice que todo el tiempo eso es tiempo, que estás perdiendo en poner las cosas en lo que Dios tiene para ti. El poder decirle a Dios, Señor, estoy insatisfecho, pero a veces no lo decimos, no lo hacemos. Seguimos dándole rienda suelta a todos los pensamientos y únicamente decimos, estoy insatisfecho por esto y esto otro. Pues díselo al Señor. Si quieres, díselo al Señor. Ora con Él y dile, Señor, me está pasando esto. Pero muchas veces ni siquiera llegamos a eso. Nuevamente digo, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. A veces perdemos, Señor, perdemos esa paz, esa gracia por esa necesidad. Hermano, cuando nosotros estamos en una relación correcta con Dios, nuestras almas están satisfechas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. ¿Se fijan, hermanos? O sea, para todos los temas, para todas las situaciones, la palabra de Dios tiene algo que decir. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay otro, hermano, que es depresión. Vamos a hablar de la depresión, no sé si se puede decir de algo normal, porque pudiera haber depresiones ya que tengan que tomar ciertas cosas porque el cuerpo no produce ciertas sustancias. Bueno, no me quiero meter en eso. Pero alguna depresión que todos pudiéramos sentir, vamos a decirle normal, vamos a decirle, por si existiera o para entenderlo. Y es que esta es la razón más aceptada por la mayoría. Muchos de nosotros, vivimos con depresión a cierto nivel o más bajo o más alto. ¿Sí? Y a veces la aceptamos como parte de nuestra vida. Nos parece natural. ¿Por qué? Porque como que es muy conocida, como que todo el mundo lo sufre, todo el mundo lo padece. Es muy común escucharlo. Mas sin embargo, Dios no quiere que tengamos este estilo de vida, o sea, como que forme parte de nuestra vida. Algunos personajes de la Biblia tenían este padecimiento, este síntoma. Pero aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando vienen situaciones a nuestra vida? ¿Qué hacemos? Mira, todos conocemos la historia de José, el soñador o el intérprete de sueños. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, ¿qué hizo José? ¿Trató de ser el mejor esclavo? Trató de ser el mejor. Y así fue hasta que terminó en manos de un alto oficial egipcio. Desde el momento que lo llevaron a la casa de Potifar, trató de ser el mejor esclavo para su dueño. Luego lo mandaron a la cárcel por una calumnia. Ahí podemos ver la historia de qué se trata. Y se convirtió en el mejor ayudante del carcelero. Y después de que el copero del rey se olvidara de José,
A pesar de que lo ayudó interpretando un sueño, José continuó siendo fiel a sus tareas, a las tareas que él sabía que tenía que hacer. Y a la larga, su fidelidad, la fidelidad hacia Dios y el servir a los demás, lo llevaron de una cárcel al reino de Egipto, a ser el segundo a cargo de Egipto. Aleluya. Entonces, a veces, cuando vienen circunstancias a nuestras vidas, siempre decimos, ¿verdad?, que esto que está pasando, esto que estoy pasando, viene de Dios y Dios me da la salida. Pero en el momento, a veces nos podemos dejar llevar, perdemos el gozo, viene la depresión y perdemos el gozo en nuestras vidas, cuando pudiéramos hacer la diferencia. Pudiéramos aprovechar eso que está pasando en nuestras vidas para acercarnos más al Señor. Y a veces así pasa. A veces sí nos acercamos al Señor, pero hay otras veces que al contrario nos quejamos de la situación por la que está pasando. Y no que esté mal, pero el asunto que esté mal es de que siempre estemos quejándonos. Y esto, qué mal me siento por esta situación, por la otra. Y dejamos la presencia de Dios. Acercarnos al Señor, porque ahí está la plenitud de gozo. Aleluya. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Y es que hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que hacer. A veces queremos dejarle todo a Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sí vieron lo que dice ese texto? Y me hizo a mí sacar del pozo de la desesperación. Es decir, yo tengo que hacer también una parte. Es como cuando vamos a un gimnasio y ahí estamos, ¿no? Levantando 5 kilos. Ahí estamos. De repente llega el entrenador y te dice, hey, vamos a levantar 15. ¿Pero cómo 15? Sí, 15, ándale, vamos, adelante. Te empieza a motivar, 15. Y luego de repente, órale, otra vez, otro tanto. Ya estás, órale. Y de repente llegas, hombre, el entrenador me hizo que levantara 20 kilos. Pero tú lo hiciste. Con la ayuda de Dios, tú lo hiciste. Y a veces queremos decir, pues a ver cuándo Dios viene y me saca de aquí, de esta desesperación por la que estoy pasando. Y me hizo sacar, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. ¿Han oído eso cuando mucha gente dice, no, pues para ser cristiano como tú? Todos hemos dicho eso, ¿verdad? Lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque a veces no damos frutos dignos de arrepentimiento, vamos a decirlo, o no damos fruto de gozo. ¿Por qué? Porque no estamos en la fuente del gozo, no estamos en donde Dios quiere que estemos. Lo vamos perdiendo, nos vamos alejando de la presencia de Dios. Y a veces pudiéramos decir, si yo voy todos los domingos, voy todos los miércoles a la oración. Sí, pero a lo mejor no estás pasando tiempo con Dios, no estás leyendo su palabra, no estás en ayuno, oración, buscando la presencia de Dios. Tal vez andes haciendo cosas, como decíamos ahorita, que los demás en el mundo lo hacen. Una vez dijeron una persona cristiana, pues dice, yo voy a la iglesia y todo, ya me bauticé, pero muchas veces en mi trabajo tengo que hacer cosas. Pues es que Dios sabe que tengo que trabajar, como diciendo cosas ilegales. Como diciendo, pues tengo que hacerlo, pues ni modo, aquí es el trabajo. Pero es que si es el trabajo ahí, o si es en la iglesia, o donde estés, tú tienes que representar al Señor. Amén. Tú tienes que representar a Dios en todo momento. Y a veces ahí es donde nos perdemos. Y decimos, la iglesia nomás los domingos, allá con los hermanos en el culto, donde estemos. Muchas veces llegamos aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y llegamos con los compañeros de trabajo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Jamás decimos, Dios te bendiga. Jamás le decimos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Y sabes qué? Es un hilo muy delgado eso nada más. Porque sientes como que, uy, ¿qué van a decir? Pero el día que lo empieces a hacer, Dios te bendiga, nos vemos. Lo van a ver tan normal y tú te vas a empezar a sentir, te digo porque yo lo hacía. Yo sí lo hacía. O es más, yo no lo hacía. Yo decía, no, ya no hablaba de Dios. Y ahora, gracias a Dios, ya me dicen,
Oye, fíjate que este es de los tuyos, verás. Ah, por cierto, hace poco fui a una empresa de un cliente y me dice, ven, verás, te voy a presentar a alguien. Me dice alguien, adelante, vamos. Es de los tuyos, me dijo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Le dije. Y ya llegué y me saludó un muchachito, un muchacho como de 20 y tantos años, no sé. Y me le quedo viendo, le digo, me dice, Dios te bendiga, le digo, ¿qué tal? No me conoces, ¿verdad? Me dijo. Pues sí, como que quería conocerlo, pero no. Soy Jan, me dijo, hijo de Felipe y Moni. Ah, sí, le dije, ya lo acabalé. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién andaba aquí? Ahora. Así es. Ah, sí, le dije, ¿qué tal? Sí, le dije, vete. Ahí lo saludé, nomás me acordé de ese momento, ¿no? Bueno, me dice, es uno de los tuyos, ¿verdad? Lo que va a tu iglesia, me dice, ¿no? Y dije, gracias a Dios que se nota que no me dijo, ay, pues ahí viene otro como los tuyos, mira lo que no me dijo. Llévatelo acá. Aleluya. Bueno, gracias a Dios. Siguiente, hermanos. Amargura. Otro que te roba el gozo. Amargura. Dicen que la amargura quema el cuerpo y el alma. De la misma manera que el ácido se come la piel de nosotros. Cuando hay una raíz de amargura, hermano, te consume y corta las bendiciones de Dios. ¿Cuántos hemos conocido a veces a personas que están amargadas, personas con amargura? Podemos juntarnos a veces, hermanos, con personas y si a veces nos ponemos abusados, podemos caer nosotros también en eso, en un camino de amargura. Mejor hay que ayudarlos. Fíjate, la amargura nunca se queda sola, ¿sí? La amargura le encanta buscar compañía. Por eso dicen que es el pecado más contagioso. Si no lo detenemos, puede llegar a contaminar a toda una congregación o a una familia. Te cuento una anécdota, a lo mejor ya has escuchado. Hace poco, un médico muy respetado y supuestamente cristiano había abandonado a su esposa y a sus 3 hijos, yéndose con una de las enfermeras del centro médico donde trabajaba. Después del problema inicial, entró en toda la familia la realización de que el hombre no iba a volver. Puesto que era una familia muy unida, se enojaron juntos, se entristecieron juntos, sufrieron juntos y planearon la venganza juntos, hasta que sucedió algo sorprendente. La esposa perdonó de corazón a su ex esposo y buscó consuelo en el Señor. Ella todavía tiene momentos de tristeza y de soledad, pero por la gracia de Dios no está amargada. Sin embargo, los demás familiares siguen amargados y hasta molestos con ella, porque ella no le guardó rencor. Dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Y qué debemos hacer también? Una de las cosas más importantes que debe de hacer el que tiene amargura es perdonar. Perdonar. Y ¿sabes una cosa? El amargado, el que está amargado, el que tiene amargura, tiene razón de estar amargado. ¿Por qué? Porque le hicieron algo. Tiene toda la razón de sentirse así. Pero puede perdonar, puede decidir perdonar. No sé si muchas veces te ha pasado, que a mí me ha pasado, fíjate. Pero por eso digo, estar en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo te redarguye en esos momentos. Yo creo que a todos nos ha pasado, se van a identificar. Cuando vamos manejando, y de repente se atraviesa uno que no puso la señal, que no hizo alto. Y de pilón te pita, como dice, Y en esos momentos, sale, aleluya, gloria a Dios, vas a ver, hijo de repente, el Señor Jesucristo te bendiga. A mí me ha pasado de veras, que de momento siento un coraje, pero siento algo dentro de mí y empiezo, Señor te bendiga, Dios te bendiga, el Señor te ayude a manejar, el Señor te lleva a un curso de manejo. Y así, ¿no? De veras. Y de repente, toda esa aflicción, ese enojo, en ese momento, empieza como a bajar. Empieza a disminuir y empiezo a bendecir la vida de
del conductor designado que va ahí. Supongo que a muchos nos ha pasado, los que no traen carro, bueno, pues se los voy a dejar pasar. Pero la mayoría, o en alguna otra situación, y podemos tener la decisión de seguir enojados y molestos, verás, el otro pasé ahí, un carro se atravesó y esto, otro, y podemos seguir diciéndole, echándole, ojalá, mira. Y luego llegas a tu casa y fíjate, ahorita que venía en el carro también pasó. Y así sucesivamente. Y tienes razón, sí, tienes toda la razón de sentirte así. Pero tú decides hasta dónde llega. Tú decides hasta dónde llega ese momento. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero fíjate lo que dice, quítense de vosotros, otra vez, quítense de vosotros. Es decir, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. El Señor nos dice qué hacer. La siguiente y última. El desánimo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos desánimo? Y el desánimo es como la actitud ante las adversidades, ante las cosas que vienen a nuestras vidas. ¿Qué hacemos con ella? Cuando de repente planeamos algo y vamos a hacer esto y esto otro, va a suceder de esta manera y ¡pum! No pasa. No pasa por lo que gustes o mandes. La decepción a veces se convierte en un desánimo. Y de repente viene otra cosa, otra situación y más desánimo. Ahora recuerden que habíamos dicho que el gozo no proviene de nuestros alrededores. Viene de adentro de nosotros. En tu presencia hay plenitud de gozo, aleluya. Y de repente vienen muchas cosas en nuestra vida, muchos problemas. Dice, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. De repente, cositas que vienen echan a perder todo lo que tú tenías, todo lo que tú tenías planeado. Y a veces, hermano, cuando tenemos un desánimo, ¿sabes qué es lo peor? Que no buscamos ayuda. ¿Sí? No buscamos ayuda donde debe de ser. ¿Con quién? Aquí en la iglesia, con los hermanos, consejería, psicólogos, qué sé yo. Pídele a Dios que te dé sabiduría para enfrentar ese desánimo. Porque el desánimo dicen que es una de las mejores armas de Satanás, ¿verdad? Hay una frase, no sé, supongo que la has escuchado, que dice, está por ahí en Apocalipsis, dice, si la vida te da, no es cierto, no está ahí en Apocalipsis, dice, si la vida te da limones, hay que hacer una limonadita, ¿sí? Y esta cuenta la historia de una niña, una persona, que ella sufría de cáncer. Y para tratar su cáncer, esta persona, esta niña, una niña, empezó a vender limonadas, dice. Empezó a vender limonadas en las calles con sus amigos para curarse de un tratamiento, para llevar un tratamiento para curarse el cáncer que le costaba como $2,000. Y así, al mismo tiempo, tuvo tanto éxito haciendo esto. Es una fundación también que se hizo allá en Estados Unidos. Tuvo tanto éxito que se hizo la fundación esa y ahorita esa fundación cada año pone como unos 25,000 puestos en todo Estados Unidos, dicen, y que genera alrededor de $35 millones contra estudios científicos contra el cáncer. La fundación se llama Los Puestos de Limonada de Alex. Una niña que se llamaba Alex. Y esta niña, así siguió, en honor a ella le hicieron. Esta niña tuvo una buena actitud que pudo ayudar a miles y a cientos de miles de niños hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Posteriormente cuenta la historia que esta niña pues perdió, como dicen, la batalla contra el cáncer, murió como a los, ¿sabe cuántos años después? Pero su legado quedó hasta la actualidad, hasta ahorita todavía existe y están luchando contra todo eso. Entonces a veces, hermanos, vienen los desánimos a nuestras vidas y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos podemos acobijar y quedarnos ahí, desanimarnos y mira qué mal estoy, qué mal me siento. ¿Sí? O decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita no sé lo que me está pasando. Es decir, poner nuestra mirada en el Señor. ¿Quién puso su mirada en el Señor? Cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando vio en el mar que venía alguien y dijo, es el Señor, Señor, si eres tú, pide que yo vaya donde estás tú. Se bajó de la barca en el mar y empezó a caminar. Cuando
Pedro empezó a ver lo que había, que era agua, se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a ver la situación. Quitó su mirada del Señor, quitó su vista del Señor. Y el Señor vino y lo rescató. Y entonces volvió a estar de pie en el agua, en el mar. Aleluya. Y así, hermanos, podemos seguir diciendo varias cosas, varias situaciones que te roban el gozo. Y estas son algunas situaciones que hemos mencionado, pero probablemente vengan más adelante, vengan situaciones más adelante que nos puedan hacer servir el gozo. Se dice que la pandemia, ¿sí? La pandemia vino a cambiar muchas cosas en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Y muchos hermanos se alejaron, se perdieron el gozo. Pero, ¿qué te parece, hermano? ¿Qué te parece si vamos poniendo en práctica nosotros todas las instrucciones que vienen en la palabra de Dios? Si vamos conociendo la palabra de Dios y cuando vengan esas tentaciones a nuestras vidas, ¿qué fue lo que dijo el Señor en el desierto? Escrito está, escrito está. Aleluya. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Aleluya. Que digan ahí en vida, en esa iglesia, verás qué amables son, verás qué buen gozo tienen. Aleluya. Se contagia cuando uno va allí. O el hermano que trabaja ahí, trabaja en una parte, va a esa iglesia. Gloria a Dios. Que podamos ser de bendición a través de nuestro gozo, a través de nuestro comportamiento. Así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aleluya.